Hola, que Dios te bendiga. Estoy observando el mapa del avance del coronavirus en todo el mundo y se puede notar que prácticamente a hoy, 26 de marzo, no hay lugar en que todavía no lo haya alcanzado, salvo algunos pocos, o la Antártida pareciera ser uno de los lugares más seguros del planeta. Y estaba mirando este mapa porque estaba considerando la relación entre pandemia y Dios y pandemia. Y es obvio que muchas personas autodenominadas ateas o que no tengan en cuenta a Dios, seguramente no estarán pensando nada en Él, aunque seguramente no lo admitirían, pero es difícil no pensar nada de Dios o acerca de Dios cuando las circunstancias se tornan extremadamente difíciles, ¿verdad? Pero todos aquellos que creen o asumen la existencia de Dios, seguramente algo estarán pensando acerca de Dios. O Dios es bueno y hay esperanza, o Dios es malo, y en esta pandemia estaba ausente y entonces hay cierto enojo. Pero es imposible, si crees en la existencia de Dios, que no pienses en algo relacionado a Él. Y esto me hace considerar que uno puede hacer dos cosas. Puede intentar defenderlo a Dios, si uno piensa que Dios es bueno, o puede intentar acusarlo si uno considera que Dios es malo en esta pandemia. En mi caso particular, yo no voy a intentar defender a Dios en este mensaje, por dos sencillas razones. La primera, porque sería un acto de grandísima necedad. Intentar con mi mente pequeña, infinita, defender a un ser sobrenatural. Sería muy necio, ¿verdad? Es como pretender que una hormiga me defienda de un accidente de tránsito que me pudiera llegar a pasar. No hay posibilidades alguna de que eso suceda. La segunda, porque además Dios no lo necesita. Dios es Dios. No necesita que nadie lo defienda. Pero soy testigo del amor de Dios. Soy testigo de la consolación que Dios puede traer en el momento del dolor, en el momento de la adversidad y salvando las diferencias en el tipo de experiencias dolorosas que hemos todas las personas atravesado y pasado y las que están pasando algunas familias en este momento, especialmente en países donde esta pandemia está haciendo ya estragos. Quiero simplemente compartir con ustedes acerca de esta consolación que se produce en nuestras vidas cuando confiamos en Dios en medio de la aflicción, en medio incluso de una pandemia. A medida que aprendemos a renovar el pensamiento y a procurar que nuestra forma de pensar acerca de Dios esté basada en la verdad de la Biblia, en la verdad que nos habla la palabra de Dios en cuanto a cómo es Dios, cómo es su carácter, quién es Jesucristo, qué quiere y qué hizo por nosotros. Cuando empezamos a permitir que sea la verdad de la palabra de Dios la que oriente nuestros pensamientos, entonces nuestra forma de sentir puede encontrar este cauce o esta experiencia que denominamos estar consolados. Jesús en una oportunidad les pregunta a los seguidores qué pensaban acerca de él. Y los discípulos que estaban allí le respondieron, algunos piensan que eres un profeta que ha resucitado o que ha vuelto a la vida. Otros piensan que eres una persona muy importante. Y Jesús les dice, ¿y ustedes qué piensan acerca de mi persona? Entonces Pedro rápidamente le dice, tú eres el Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor lo mira y le dice, Pedro, desde este día en adelante siempre serás una persona feliz.
serás bienaventurado, le dijo, porque lo que acabas de decir no te lo reveló, no te lo enseñó ninguna persona, sino Dios. Y Jesús dijo después, sobre esta revelación, sobre esta verdad que acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios que está preocupado por la salvación de la humanidad, voy a edificar a mi iglesia. Es decir, que la relación de un creyente o de un cristiano con Dios debe estar necesariamente fundada en la revelación que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer en una persona acerca de la naturaleza de Dios, el plan de Dios, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Así que si quieres experimentar consuelo, necesitas entender que Dios te está conduciendo a aceptar lo que Jesús hizo por vos en la cruz, a entender que Dios te ama y que Dios está dispuesto a comprender cómo piensas, cómo te sientes y a ayudarte a experimentar y a recibir todo su amor y todo su consuelo. Ahora, ¿cómo pensar bien acerca de Dios? ¿Cómo pensar bien acerca de Dios en medio del dolor? ¿Cómo pensar bien de Dios cuando la muerte empieza a rodearnos? Cuando a un ser querido le tienen que decir, usted no tiene la oportunidad de continuar con asistencia respiratoria porque su cama o su lugar debe ser ocupado por una persona que tiene más chances. ¿Cómo pensar bien de Dios en circunstancias como esa? Y muchas otras tantas que en la vida de los seres humanos tenemos que enfrentar. ¿Cómo pensar bien de Dios en momentos así? Hubo un tiempo en la vida de Jeremías, un profeta de Dios del Antiguo Testamento, que no le fue fácil a él pensar bien de Dios. Bueno, de hecho, no le fue posible pensar bien de Dios a causa de todo el dolor que estaba padeciendo y sufriendo en su entorno y en su propia vida. El profeta Jeremías tuvo la comisión de anunciar que Dios traería o que permitiría una serie de aflicciones y de invasiones de ejércitos enemigos a su propio pueblo, si no cambiaban su conducta. Y como esto no sucedió, no oyeron la advertencia, entonces Dios permite que la invasión, las guerras, el dolor, el luto, la angustia, invadan a todo el pueblo. Porque no solamente fue invadido por un ejército físico, sino que el pueblo fue invadido por un ejército emocional que lo devastó. Y Jeremías describe gran parte de lo que el pueblo pensaba, los sobrevivientes, los pocos sobrevivientes que habían quedado, pensaban acerca de Dios, en los primeros capítulos de un libro que tiene por título Lamentaciones, porque Jeremías lamenta tras lamento, tras lamento, tras lamento, el estado en que el pueblo había quedado. Pero en el capítulo 3, él comienza a dar cuenta de lo que él está pensando acerca de Dios. Ya no de lo que los otros piensan, sino lo que él personalmente está pensando acerca de Dios. Y quiero llamarte la atención a estos pensamientos que Nehemías tenía acerca de Dios. Seguramente en alguno de ellos nos vamos, en mayor o en menor medida, a identificar. En el versículo 1 del capítulo 3 de Lamentaciones, Jeremías dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Jeremías dice: Dios es un Dios cruel, me está castigando, me está azotando,
sacó su látigo y no para de pegarme, de pegarme y de pegarme. En el versículo 7, él escribe, me cercó por todos lados, no me dejó salida, no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Jeremías considera que lo que le está pasando está producido por Dios, pero que además Dios no le da la más mínima posibilidad de salir de esta situación. Por lo tanto, para Jeremías ya Dios no solamente es un Dios cruel, sino que también es un Dios condenatorio. Y muchas personas piensan que Dios los ha condenado a la infelicidad, que Dios los ha condenado al sufrimiento, que Dios los ha condenado a vivir bajo el peso de la aflicción, encadenados a una emoción de dolor y de angustia. Siguiendo con este pensamiento de estar cercado, en el versículo 9, él dice, cercó mis caminos con piedra labrada. Puso en todos mis caminos piedras trabajadas para que yo no pueda avanzar, para que yo no pueda salir de esta situación. Y noto que Jeremías no está diciendo que Dios puso unas piedras cualquiera, sino piedras trabajadas, piedras labradas. Es como que le está asignando a Dios que Él utilizó toda su capacidad para prepararle un terreno escabroso, un tiempo extremadamente difícil. Podríamos decir que Jeremías está pensando que Dios es maligno, porque maligna es la persona que puede combinar la capacidad, la inteligencia para dañar y la voluntad. Es decir, todo lo que tiene lo orienta hacia un solo fin, y es el de hacer daño a otros. Jeremías dice, Dios es malo porque está haciendo que este sufrimiento perdure y perdure y perdure y parece nunca acabar. En el versículo 10 escribe, fue para mí como oso que acecha, como un león en escondrijos. Imagínate esta escena. Caminas por un bosque y tienes que estar muy atento, muy pendiente, porque detrás de un árbol o de un escondrijo allí de una cueva, en cualquier momento puede salir un oso para atacarte, matarte, lastimarte, o puede salir un león. Sabemos el peligro que conllevan ser atacado por uno de estos animales. Jeremías pensaba que Dios es un ser un poco peligroso, del cual hay que cuidarse mucho, porque en cualquier momento, ¡zas!, te da el zarpazo o viene un ataque y seguramente cuando más desprevenido estabas. Muchas personas tal vez no utilizan esta ilustración, pero indirectamente están pensando esto acerca de Dios. Cuando mejor estábamos, como familia, como pueblo, o en el mejor momento de nuestra vida, nos llega esta situación. Fue un ataque por sorpresa, el cual no lo esperábamos. Continúa Jeremías, dice en el versículo 12, entesó su arco y me puso como blanco para su saeta, para sus flechas. Jeremías está considerando que Dios tomó un marcador y le dibujó los círculos del tiro al blanco en su pecho y no había forma de escapar de la mira de Dios. Jeremías piensa que Dios es un asesino y que lo tiene a él en el blanco y que no va a poder escapar de este propósito maligno de Dios de acabar con su vida. Pero en el versículo 13 dice, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. La Nueva Versión Internacional a este mismo versículo lo escribe de esta forma, me ha partido el corazón con las flechas que él me tiraba.
Esta expresión me ha partido el corazón. Cuando yo la leía, me hacía acordar a momentos que seguramente la mayoría, por no decir todos, hemos vivido alguna vez en la vida. Algún compañero de trabajo, algún ser querido, en la pareja, alguna que otra relación romántica que se frustró, nos ha producido esa sensación de que, un puñal, me clavó un puñal o me partió el corazón. Ese sentimiento tan amargo que es el producto de la traición. De saber que esperamos que a veces nos sucedan o que algunas personas hagan cosas que no entendemos o que no sabemos por qué contra nosotros, pero nunca las esperamos de los que más amamos. Y Jeremías está diciendo que el Señor le partió el corazón, porque él esperaba que los pueblos que no conocían a Dios fueran malos con él, o que aquellas personas que se habían determinado en el corazón no obedecer ni hacer caso a Dios, lo maltrataran. Pero a aquel a quien él amaba, al Dios, al que le había dedicado su vida para servirlo, que ahora Dios lo tratara así y lo hiciera sufrir tanto, era como un puñal clavado en el corazón. Me partiste el corazón con tus flechas. Dios pensaba acerca de Dios que Dios es un ser traicionero. No te acerques a Dios. En cualquier momento te puede traicionar. Y además dice en el versículo 16, mis dientes quebró con una piedra, con un cascajo. Otras versiones dicen, me hizo caer tan fuerte que se me rompieron todos los dientes con la vereda, con la piedra que estaba en el piso. Todo esto estaba pensando Jeremías, el profeta de Dios, y acerca de Dios. ¿Has pensado algunas veces que Dios es cruel con los hombres, que Dios es cruel con nosotros, que Dios es cruel contigo? ¿Has sufrido o estás sufriendo algunas cosas que te han llevado a considerar que Dios es perverso y te ha condenado a ser infeliz? ¿Que Dios es malo? ¿Que Dios es peligroso? ¿Que Dios es asesino? ¿Que Dios es traicionero? ¿Que Dios es violento como para lastimar tus dientes haciéndote caer? Ahora imaginen si Jeremías pensaba todo esto acerca de Dios. ¿Cómo creen que él se sentiría? ¿Cómo sería su estado emocional? Porque las emociones son el producto de los pensamientos. ¿Cómo se sentiría Jeremías si esto era todo lo que él pensaba acerca de Dios? En el versículo 17 hasta el 20 vamos a leer, y dice en la versión internacional, nueva versión internacional, me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente, es decir, pensaba en esto continuamente, y por eso me deprimo. Jeremías estaba en un pozo muy profundo de depresión. Si piensas acerca de Dios, que Dios es tu enemigo, o que Dios estuvo ausente cuando más lo necesitaste, tarde o temprano empezarás a saborear ese gusto amargo que tiene la depresión. Jeremías dice que se sintió sin paz, confundido, que se sintió sin felicidad, infeliz, que se sintió sin fuerzas, desanimado, que se sintió sin esperanza, desesperado. Un cóctel ideal para caer en el hoyo de la desesperación, dice el salmista, para entrar
o caer a lo más profundo de un estado depresivo. Ahora Dios comprendía por qué Jeremías pensaba todo lo que pensaba. Pero ahí Jeremías hizo algunos pasos inteligentes y que fueron precisamente los pasos que a él le permitieron salir de esta situación. El primero fue la honestidad emocional. Jeremías fue honesto con Dios. Jeremías no se presentó delante de Dios: te alabo, Dios, porque sos grande, eterno, poderoso, eres digno de alabanza. Pero por dentro estaba pensando todas estas cosas acerca de Dios. No. Jeremías fue completamente honesto. Dios, me siento mal, me siento depresivo y también te digo lo que pienso acerca de vos por las cosas que me están pasando. Algunos creen que decir estas cosas a Dios es irreverente o que es falta de respeto. Pero Dios conoce el corazón. Dios nos creó y sabe lo que pasa por nuestro interior. Y Dios no es un ser egoísta que necesite ser adorado y alabado porque tiene baja autoestima. Dios nos invita a que nosotros lo adoremos, lo alabemos, pero como parte de una relación basada en el amor. No hay que pensar que Dios está dispuesto a que nosotros lo adoremos independientemente de cómo nos sintamos. A Dios le preocupa lo que piensas, porque sabe que según lo que pienses, será lo que sientas. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos qué era lo que ellos pensaban, era porque a Jesús no le estaba preocupando lo que la gente pensaba de él. Jesús sabía bien perfectamente quién era. La construcción de su persona, su personalidad y su identidad no estaban condicionadas por lo que la gente pensara o dijeran. Él sabía bien que era el Hijo de Dios. Pero Jesús necesitaba enseñar y ayudar a los discípulos a que entendieran que según lo que piensen de Él, será su relación. Si piensas acerca de Jesús, que fue una buena persona, pero que bueno, no puede hacer nada por vos, entonces es obvio que no podrás sentir confianza hacia Él, que no podrás sentirte estimulado o alentado a contarle tus cosas. Nadie le diría todo lo que le pasa en el corazón a cualquier persona que se le cruce. Es obvio que uno es capaz de abrir el corazón cuando encuentra que aquella persona no me va a juzgar, ni me va a correr, ni se va a ofender, porque yo le estoy diciendo exactamente cómo me sienta. Jeremías fue honesto emocionalmente hablando con Dios y le contó a Dios exactamente lo que él pensaba y cómo él se sentía. Número 2, Jeremías le pide ayuda a Dios. Él dice: acuérdate de mi aflicción, acuérdate, oh Dios, no te olvides de mí. Es una expresión muy común en los salmistas y también la vemos en el Nuevo Testamento, en aquel hombre que dijo: sí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jeremías da este segundo paso. Y esto es confiar en Dios. Que podés contarle exactamente cómo te sentís, pero que también podés pedirle que te ayude. No podríamos hacer eso con las personas. Difícilmente existe un ser humano a quien uno venga y le diga: yo pienso que vos sos una porquería, que vos sos malo, que vos sos esto, que vos sos... Y después de contarle todo lo que pensamos acerca de esa persona y que no es verdad, pero nosotros lo pensamos, decirle: mirá, necesito ayuda. Qué difícil, ¿verdad? Pero Dios es confiable y esto es confiar en Dios. Poder decirle cómo te sientes, encerrarte en tu pieza, en tu habitación, buscar un tiempo a solas con Él y decirle exactamente cómo te sentís, qué es lo que pensás. Pero también, acto seguido: Señor, pero ayúdame. Sé que eres Dios y necesito más que nunca que me ayudes. El tercer paso inteligente que da Jeremías
es recapacitar. El versículo 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Él dice, voy a tomar un tiempo para evaluar si todo lo que estoy pensando acerca de Dios está basado en la verdad. Y no tarda mucho en darse cuenta que la base de su razonamiento no es la verdad, precisamente, sino el dolor. El dolor lo ha llevado a él a considerar a Dios como lo hemos mencionado al comienzo de estas palabras. Y comienza entonces a reemplazar cada una de esas mentiras acerca de Dios con la verdad de cómo Dios es en realidad. Y a medida que lo va haciendo, su percepción de Dios comienza aparentemente a cambiar. En el versículo que sigue él dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Hasta hace un momento, Dios era un Dios cruel, condenatorio, maligno, peligroso, asesino, traicionero y violento. Ahora es un Dios misericordioso. ¿Cómo se puede compatibilizar estas dos formas de verlo a Dios? ¿Alguna vez viste un oso misericordioso con su presa? ¿O un león misericordioso con esas gacelas que corren y que matan? ¿Qué pasó? ¿Cambiaron las circunstancias? No. Jeremías seguía con todo su pueblo, los que habían quedado, en el mismo estado de calamidad, de dolor y de angustia que describía al comienzo. No cambiaron las circunstancias. ¿Cambió Dios? Tampoco cambió Dios. La Biblia dice que Dios es el mismo por todos los tiempos. Entonces, ¿qué queda? Cambió él. Él comenzó a cambiar su forma de pensar acerca de Dios. Y al cambiar su forma de pensar acerca de Dios, comenzó a cambiar su forma de sentirse en relación con Dios. Ahora ya Dios no es todo eso malo que describió al comienzo, sino que ahora Dios es misericordioso todos los días de nuestra vida. O sea que, aun cuando no entendamos el dolor, la angustia y todas las cosas malas que nos estén pasando, eso no niegan la verdad de que Dios está obrando misericordiosamente en nuestro favor. No son las cosas o las obras como nos gustaría que sucedieran, pero no niega que Dios es misericordioso. Misericordioso significa que Dios está obligado a movilizarse en nuestro favor porque Él pone su corazón en nuestra miseria humana. Eso significa que Dios es misericordioso y lo hace todos los días de nuestra vida. Pero el versículo 23 continúa y dice, grande es tu fidelidad. Es decir, ahora no solamente para Jeremías Dios es misericordioso, sino que también Dios es fiel. Y fiel significa que va a actuar exactamente como uno espera que lo haga. Entonces ya no es traicionero, es un Dios confiable, es un Dios a quien le puedo entregar mi situación, mi presente, mi pasado y también mi futuro, porque es digno de confianza y es grande tu fidelidad. Y en el versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Desde lo más profundo de su ser, ahora él está esperando que Dios le muestre, que Dios lo guíe, que Dios lo restaure en todo este proceso del dolor. Y el versículo 25 es extremadamente sorprendente. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Él dice, yo voy a esperar en Dios porque Dios es bueno. ¿Cómo? ¿No era malo? ¿No era agresivo? De repente Dios pasó a ser bueno. ¿Es Dios una persona cambiante? ¿Depende de cómo se levanta? ¿Es el carácter de Dios y el trato que Dios nos depara? Sin duda alguna que no. Jeremías dio pasos inteligentes. Fue honesto emocionalmente con Dios, le pidió ayuda al Señor, expresando que confiaba en Él, ¿sí? A pesar de todo lo que estaba pensando y de cómo se estaba sintiendo. Hay personas que esperan a sentirse mejor
para asistir a una reunión, o para acercarse a Dios, o para hablar con Dios, o leer la Biblia. Mira, querido amigo, querida amiga, no esperes a sentirte bien, porque es probable que si no buscas la ayuda de Dios, depresiones muy profundas no las puedas superar y te vas a perder la oportunidad de experimentar el consuelo, el amor y la paz que Dios te quiere dar. Pero además, tampoco es inteligente esa postura, porque estás diciendo que con tus propios medios y con tus propios recursos vas a poder superar esta terrible situación. Y estás dejando de lado tu recurso por excelencia, Dios, su amor, su paz y su palabra, su poder, su misericordia, su fidelidad y su bondad. Jeremías fue inteligente porque dijo, me voy a deshacer de estos pensamientos basados en el dolor, generados por mi dolor, y voy a empezar a alimentar mi alma, mi espíritu y mi mente con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que entonces Jeremías comienza a experimentar esta libertad del estado de dominio o predominio de emociones negativas. Él comienza a experimentar libertad de la angustia, libertad de la depresión, libertad de la confusión, libertad del dolor. Si has pensado acerca de Dios, algo que Dios no es, lamentablemente te puedo asegurar que lo que sientes tampoco es lo que Dios quiere que sientas. Dios quiere que sientas en tu corazón y en tu mente paz. Jesús dijo, Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y a veces pensamos que esta expresión de Jesús es una garantía a que nada malo nos pueda suceder en la vida. Pero Dios, en su misericordia y en su poder, obra a favor de nosotros, protección, y nos libra de un sinfín. Son innumerables los testimonios que podríamos contar de las cosas que Dios nos ha librado y que nos dimos cuenta, más aquellas que no lo sabemos, pero Dios también nos ha cuidado y nos ha librado. Pero Jesús nos dice que el mal no es en sí las cosas malas que nos puedan pasar. El mal del cual Dios garantiza siempre que vamos a ser librados es el plan malvado que el diablo tiene con las personas, de engañarlas y hacerles pensar acerca de Dios lo que Dios no es. De esa forma, las está condenando a ser totalmente infelices y depresivas, irritadas y enojadas por el resto de sus vidas. Ese es el gran mal del cual el Señor Jesús pidió que Dios nos librara. En el mundo tendremos aflicciones, lo dijo el Señor Jesús, pero que tengamos confianza. Él pudo superar las aflicciones. Por lo tanto, también nosotros podemos superar las aflicciones. No es que no vendrán aflicciones, sino que las vamos a poder enfrentar con un recurso que si no hubiéramos aceptado a Jesús, no lo tendríamos. Y es la presencia de Dios, la verdad de Dios, la persona de Dios en nuestras vidas. Y Jeremías considera entonces ahora que Dios es misericordioso, es fiel y es bueno. Pero entonces, ¿qué respuesta podría darnos Jeremías acerca de la relación entre la calamidad del pueblo y Dios? ¿O qué respuesta podríamos dar nosotros acerca de qué relación existe entre pandemia y Dios? Y creo que algo que podría acercarse a una respuesta la encontramos en los versículos siguientes, 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es la voluntad de Dios que los seres humanos tengamos que atravesar aflicciones, terremotos, catástrofes, pandemias. La Nueva Versión Internacional en este pasaje dice que si el Señor permite que haya todas estas cosas,
es porque permite que seamos afligidos. Dios lo permite, pero no porque sea de su agrado. Dios no halla placer en el sufrimiento de la humanidad. Al contrario, el corazón de Dios se duele en gran manera por tu dolor, por tu luto, por todo lo que estás padeciendo a causa de esta pandemia y a causa de cualquier situación que te ha traído dolor en tu vida. Cuando estaba pensando en estas palabras, lo estaba haciendo movido por algunos testimonios que uno ha podido contactar a través de la televisión, de lo que está sucediendo en otros países. Mujeres desesperadas pidiendo por la atención de su esposo, hombre mayor, y cantidad de fallecimientos en un solo día, y todo lo que puede llegar a suceder en otras partes del mundo si no se hacen o no se toman los recaudos correspondientes. Entonces, quiero decirle a los hermanos de la congregación que oramos para que el Señor nos ayude y nos conforte y nos consuele en este tiempo. Que Dios nos libre del mal mayor, y que es que Satanás pueda engañar nuestros corazones para que pensemos acerca de Dios lo que Dios nunca fue ni será, malo, ausente o cualquier adjetivo que se le parezca. Porque donde le des lugar en tu corazón a pensar acerca de Dios lo que Dios no es, tus emociones y tus sentimientos, tarde o temprano, te conducirán a una depresión y a un enojarte cada vez más con Dios. Y entrarás en un círculo vicioso, te vas a sentir mal, vas a seguir pensando mal de Dios. Vas a pensar mal de Dios y te vas a sentir peor, hasta que tomas la decisión de dar los pasos inteligentes como Jeremías y poder revertir esta situación. Quiero decirte que Dios te ama, que Dios llora contigo, que Dios se compadece de lo que te está pasando, que misteriosamente Dios estableció que después de morir en la cruz, dio la orden que se predique esta buena noticia de que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados para que le pudiéramos conocer a Él, para que pudiéramos llegar a Dios y ser salvados de una condenación eterna. Pero hasta que Él no regrese otra vez, promesa que todavía no se ha cumplido, Él dijo que hay muchas cosas de este mundo que no van a cambiar. Por eso Él anticipó las catástrofes, las pestes, las guerras, porque estamos en un mundo donde Dios no lo gobierna en el 100%. Dios lo controla, Dios permite o pone límites a esas catástrofes y a esas pandemias y a todas esas adversidades. Porque si no fuera por los límites que Dios le pone, como los límites que le puso al mar, ya hubiéramos sido consumidos. Dios te ama y quiero invitarte a que puedas, en el lugar en que te encuentres, pedirle a Jesús que entre en tu corazón. Acepta a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. Cuéntale exactamente lo que piensas y cómo te sientes. Y pídele ayuda. Y no tardará el Señor en llenar tu corazón, en llenar tu vida y ayudarte a poder entender y ver quién es Dios realmente. Que esta consolación que hace ya muchos años Dios me permitió conocer y que te estoy compartiendo en esta hora. Deseo fervientemente que Dios te la conceda también. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.